¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Un gozo muy grande de estar nuevamente conectados a través de esta programación y poder realmente juntarnos para mirar la palabra del Señor. La palabra que, como bien dijo Jesús, son espíritu y son vida a aquellos que realmente la reciben. Quisiera leer con ustedes un pasaje breve de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, los versos del 13 al 15 y luego 18 al 20. Y vamos a analizar algunas cosas que son muy interesantes. Dice así la palabra del Señor: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Podríamos decir que la breve reflexión que vamos a tener la podríamos titular repasando lo que sabemos o, en su defecto, lo que debemos saber. Teniendo en cuenta el contexto de las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios y las cartas apostólicas, tendríamos que saber estas cosas a las cuales se refiere en este texto el apóstol Juan. Primeramente, en el versículo 13, el primer versículo que leímos, dice: sabemos que todos los que creemos en el nombre del Hijo de Dios tenemos vida eterna. Esto es algo maravilloso, es algo que debemos saber, es algo que debemos conocer. Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel, sin distinción, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el Señor para obtener la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 47, Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. El creer en el Señor. No una creencia vaga, sino realmente creer de todo corazón que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que Él compró nuestra salvación allí en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice a los cristianos de Roma: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, el apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Qué maravilloso que podamos entender de una manera tan sencilla que podemos ser salvos al ejercitar nuestra confianza y creer en el Señor, creer en el Evangelio que nos revela a Jesucristo y a este crucificado, quien dio su vida por la nuestra. Cuando avanzamos en la lectura, en los versículos 14 y 15, el apóstol Juan dice que sabemos que Él nos oye. Sabemos que Él nos oye. ¿Usted sabe que Dios lo oye?
Hay personas que dicen, pastor, ore usted porque Dios a usted lo escucha. Quiero decirle que Dios nos escucha a todos. Esa bendición de que podemos orar a Dios y saber que Él nos oye no es algo solamente de quienes ministramos la palabra, sino para todo aquel que se acerca al Señor. El Señor siempre nos oye. En el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos escucha, Él está presto a nuestra oración. El salmista David en una oportunidad dijo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro habla de este tema en su primera carta, en el capítulo 3, hace alusión a este versículo. Dice exactamente lo mismo, que los ojos del Señor están sobre aquellos que son justificados por el Señor y atentos están los oídos de Dios para escuchar el clamor de aquellos que son de Él. Termina diciendo en el versículo 17 del Salmo 34, David dice, claman los justos y Jehová oye. Mire qué sencillo, directo. Y los libra de todas sus aflicciones. Es decir, sabemos que Él nos oye, o debemos saber que Él nos oye. Y si usted en algún momento ha tenido dudas que Dios lo escucha, no tenga más duda, clame al Señor, ore al Señor. En su intimidad, entregue su vida completamente al Señor y sepa que sus oídos estarán siempre atentos a su oración. En segunda instancia, también dice que sabemos, y esto es algo interesante, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que estamos seguros que el Señor ya se está ocupando de lo que le estamos pidiendo. Y tan seguros estamos que lo damos por hecho. Que damos por hecho que el Señor nos responde, que el Señor nos escucha. Y no solo nos escucha, sino que actúa a nuestro favor y responde nuestra oración. Esto es fe. Esto es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, como bien reza la definición de fe allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué lindo esto, ¿no? Esto habla de que realmente podemos confiar. Aunque no veamos momentáneamente, tenemos la seguridad, la certeza de lo que estamos esperando y el convencimiento y la convicción interior de aquello que todavía no vemos. Qué maravilloso poder tener esta fe. Y esta fe no es nuestra. Esta fe no es algo que nosotros producimos de nosotros mismos, sino que esta fe es algo que Dios nos da. Es un don maravilloso de Dios por el cual podemos realmente creer en Él. El apóstol Santiago dice, refiriéndose a nuestros pedidos y a lo que pedimos, porque somos bastante pedigüeños, a lo que pedimos a Dios, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice, no piense entonces quien tal haga que va a recibir cosa alguna del Señor. No podemos pedir con duda o por las dudas, sino que tenemos que pedir confiando que el Señor está oyendo y está dispuesto a responder nuestra oración. Tenemos que tener la fe suficiente, necesaria, para poder realmente confiar en la obra maravillosa del Señor. En el versículo 18 dice, hay dos cosas importantes que debemos saber. Primero, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Debemos saber esto. Aquellos que han nacido de nuevo, que Dios les
ha dado una nueva vida, una vida espiritual, por haber recibido a Cristo en el corazón, no practica ya el pecado. Esto no significa que nunca comete un pecado, sino más bien que no peca en forma habitual y permanente, como una práctica de vida, como teníamos antes de conocer al Señor o como lo hacíamos en el mundo. El texto se refiere a alguna falta o pecado ocasional, esporádico o circunstancial. El mismo apóstol Juan dice al respecto en su primera carta, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire lo que dice Juan a sus hermanos en la fe, a quienes le escuchaban o recibían la carta. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es lo que decíamos antes. Hay una regla, y esa regla es no pequéis. No tenemos por qué pecar si ahora conocemos al Señor y el Señor está en nuestra vida. Pero hay una opción, si alguno hubiere pecado. Dice Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Evidentemente esto es lo que dice esta palabra inspirada por el Señor. Por supuesto que estos textos no son una licencia para pecar, porque si esto es así, bueno, puedo pecar sin consecuencias o puedo practicar el pecado. No, solo muestran nuestra imperfección. Sin embargo, nuestra meta en Cristo es la perfección. Sí, es la perfección. Al respecto dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hablándole a quienes le estaban recibiendo su carta, a los efesios. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque en definitiva, sí, Dios espera que nosotros lleguemos a esa medida de perfección, que tal vez no la lograremos aquí en la tierra, pero que vamos camino hacia esa perfección. Dice el apóstol Pablo que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo por nosotros. En segunda instancia, también dice el versículo 18, debemos saber que el Señor entonces nos guarda y el maligno, el diablo, Satanás, no nos toca. A veces parece que tuviéramos miedo de que el enemigo pueda hacernos algo, pero si estamos con el Señor, y si estamos en el Señor, y si el Señor está en nosotros, el enemigo no nos va a tocar. Lo dice bien claro la palabra. El diablo ya no tiene poder sobre nuestra vida o sobre la vida de un verdadero cristiano. Y esto es algo real. Jesucristo venció al diablo y a todas sus huestes espirituales en la cruz. Y esa victoria de Jesús es también la nuestra. No es mi victoria. Yo no es que voy a vencer o voy a poder mantener alejado al enemigo, sino que la victoria de Cristo se convierte cuando yo estoy en Él y Él en mi victoria. Dice el apóstol Pablo, y despojando a los principados y a las potestades, habla de los principados espirituales de maldad en las regiones celestes, a las potestades espirituales de maldad. Dice que despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Ahora, amparados en esa maravillosa victoria de Cristo, Pablo nos exhorta, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¡Qué maravilloso! No hay que temer, sino hay que tener confianza en el Señor y en la obra que el Señor hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. El enemigo no puede hacer nada porque Cristo Jesús es el que nos guarda, el que pone su protección sobre nosotros. En el versículo 19, Juan afirma una gran diferencia que tiene que ver con nosotros y con el mundo. En la primera instancia dice, sabemos que ahora somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Es decir, que pertenecemos a Él. No somos nuestros, sino que le pertenecemos al Señor. Si nos hemos entregado de corazón, ahora somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no pertenecemos tampoco al mundo, sino que ahora somos de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, miembros de su familia, somos pueblo de Dios, somos templos de su Espíritu Santo, somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual es Cristo la cabeza. Qué seguridad tan grande sentimos sabiendo que Él nos guarda, nos protege, nos cubre con su amor y con su gran misericordia. En segunda instancia, este versículo 19 dice, también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia nos revela que el maligno, el diablo, que es Satanás, es el príncipe de este mundo, dice. El Dios de este siglo. Esto lo afirmó el mismo Jesús. Tan solo con observar lo que ocurre en el mundo, a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que lo que dice la Biblia es la verdad. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos a nuestro alrededor, cuando oímos las noticias del día? Guerras, cataclismos, violencia, maldad, corrupción, pestes, delincuencia. Esto no es obra de Dios. Evidentemente, como bien dice el texto, el mundo entero está bajo el maligno. Muchos dicen entonces, ¿dónde está Dios? O, ¿por qué pasan estas cosas? O, si existiera un Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y no sé si a lo mejor lo hemos dicho en alguna oportunidad. De hecho, hay miles de dioses e ídolos en el mundo. Pero sabemos nosotros que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo. No podemos culpar a Dios de algo que tiene su responsabilidad en la propia actitud del ser humano, que se ha alejado de Dios y que camina lejos de los caminos de Dios. Parece que hoy se repite lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 6, que dice, vio entonces Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal, continuamente. Y sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció su corazón. Qué terrible. Esto ocurrió en tiempos de Noé. Por supuesto, esta situación extrema y deliberada causó el juicio del diluvio en aquel entonces. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Jesús comparó en alguna oportunidad lo que estaba ocurriendo en su tiempo con las cosas que ocurrieron en tiempos de Noé. Y cuando nosotros miramos lo que ocurre hoy, podemos bien comparar lo que ocurre en el mundo con lo que ocurrió en aquel entonces. Entonces, busquemos a Dios con todo nuestro corazón.
recibamos a Jesucristo de todo nuestro corazón para recibir la salvación, la vida eterna que el Señor tiene preparada para nosotros. El último versículo, el versículo 20, dice que sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que el Señor nos ayude. Vivimos en un mundo lleno de caos, problemas, dificultades, donde lo que ha ganado terreno en el mundo es todo lo que dijimos, las características que leímos hace un momento, y qué terrible esto. Pero si miramos al Señor y le recibimos de todo corazón, el Señor nos librará del juicio, nos librará de todo aquello que de alguna manera vendrá sobre aquellos que rechazan al Señor. Que el Señor nos ayude para abrir nuestros corazones, para verdaderamente buscar al que es verdadero. En el mundo, estamos en un mundo de relatividades, todo es relativo, todo en el mundo es relativo. Pero hay una sola verdad absoluta, y esa verdad absoluta es que Cristo, el Hijo de Dios, es el que vino a este mundo para traernos salvación y darnos vida eterna. Que podamos creer en esta verdad, la verdadera verdad, y que podamos creer en el verdadero, el único y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios esté bendiciendo a cada uno, abra su corazón, recíbale en su corazón, y podrá tener esta vida gloriosa y esta vida eterna que el Señor le ha comprado allí en la cruz. Que Dios los bendiga ricamente.